No hay dinero, el viaje se cancela, dijo mi marido con tristeza, pero bajo el asiento del coche encontré billetes de avión para él y para mi hermana casada, pagados con mi tarjeta. En silencio compré billetes para mí y para el marido de mi hermana y llegué al hotel antes que ellos. Cuando entraron al vestíbulo, riendo, y vieron nuestra sorpresa, ambos se desplomaron en el suelo suplicando clemencia. Buenas tardes, queridos amigos. Nos encantará que escriban en los comentarios desde qué ciudad nos ven. Suscríbanse al canal y den like. Les deseamos una agradable escucha, pero 3 horas antes de que ese mundo se derrumbara, en la casa reinaba una calma perfecta. Ana Lazareva estaba de pie frente a la maleta abierta, doblando con cuidado una túnica de seda color cereza madura. Sobre la cama ya había montones de ropa, pantalones de lino para pasear por el malecón, un bañador nuevo y una bufanda ligera. Faltaban solo 2 días para el aniversario de boda. 20 años. Ana sonrió a su reflejo en el espejo. 43 años, su negocio floral Flora Deluxe, la hipoteca pagada y un marido que, por fin, había aceptado unas vacaciones de verdad. La puerta del dormitorio crujió. Ana se volvió con el neceser en la mano. En el umbral estaba Vitali. Parecía como si hubiera descargado vagones de cemento y no regresado de la oficina, hombros caídos. La corbata torcida, el rostro gris. Evitaba mirarla. Caminó hasta la cama y se dejó caer pesadamente sobre una pila de camisas recién planchadas. Ana, tenemos que hablar, su voz sonó apagada. Ella dejó despacio el neceser sobre el tocador. En su interior surgió una sensación desagradable y opresiva. Conocía ese tono, así se habla de la muerte de un familiar o de un coche destrozado. ¿Qué pasó?, preguntó con calma. ¿Estás enfermo? Tu madre. Vitali negó con la cabeza y se frotó la cara con las manos, como intentando borrar el cansancio. No hay dinero, exhaló. Las vacaciones se cancelan. El silencio se apoderó de la habitación, solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Ana tardó en comprender. ¿Cómo que no hay dinero?, repitió. Llevamos 6 meses ahorrando. Los billetes están reservados, el hotel pagado. Vitali, ¿de qué hablas? Por fin él alzó la mirada. En sus ojos se mezclaban el miedo y un desafío miserable. Inversiones, Ana. Invertí en un fondo. Prometían un 300% anual. Era seguro. Pero esta mañana la bolsa se desplomó. Todo se perdió. Absolutamente todo, los ahorros y lo que había en la cuenta corriente. Estamos en negativo. Ana se sentó en el borde del pub. Su mundo ordenado y meticuloso se tambaleó. Sabía que Vitali se creía un gran financiero, aunque desde hacía 5 años vivía, en gran parte, de los ingresos de su floristería. ¿Quieres decir, dijo lentamente, que tomaste el dinero del aniversario y se lo diste a alguien sin mi conocimiento? Quería darte una sorpresa, replicó él con aspereza, levantándose. Quería que viviéramos como personas, no contando monedas de tus ramos. No salió bien. Pasa. Llama a la agencia y cancela la reserva, quizá devuelvan algo. Ahora cada rublo cuenta. Se dio la vuelta y salió del dormitorio dando un portazo. Ana se quedó sentada frente a la maleta a medio hacer. La túnica roja le pareció de pronto una prenda absurda. Vacaciones canceladas. 20 años de vida y ese regalo. No lloró. Era hija de Marfa Stanislavovna, una mujer que en los 90 sacó adelante sola a 2 hijos. Las lágrimas no resuelven nada. Se levantó, cerró la maleta vacía y la guardó en el armario. Sus movimientos eran precisos, mecánicos. Había que actuar. Si de verdad no había dinero, había que conseguirlo. Pronto tocaba pagar a los proveedores por un lote de rosas holandesas, luego los impuestos y los servicios de la casa. Vitali se tumbaría en el sofá a compadecerse, pero las facturas no se pagan solas. Salió al patio. Junto al garaje estaba el enorme todoterreno negro de su marido, brillante, devorador de gasolina. Vitali estaba más orgulloso de ese coche que de cualquier otra cosa. Lo venderemos, decidió Anna con frialdad.
Si estamos en bancarrota, no necesitamos un jeep. Compraremos algo más sencillo y pondremos la diferencia a trabajar. Volvió a la casa por las llaves y un cubo con trapos. Para vender bien un coche, debía brillar. Ana siempre preparaba personalmente lo que iba a vender, ya fuera un ramo de novia o una vieja cómoda, eso la calmaba. La siguiente hora la pasó en el garaje. El trabajo monótono la ayudaba a no pensar en la traición. Aspiró el interior, sacando envoltorios, recibos de gasolina y monedas. Vitali era un desordenado. Corrió el asiento del copiloto hasta atrás para limpiar debajo. La boquilla del aspirador golpeó algo duro. Apagó el aparato y palpó en la oscuridad bajo el asiento. Sus dedos tocaron un sobre grueso. Lo sacó a la luz. Un sobre blanco, sin inscripciones. Dentro había hojas A4 dobladas, impresiones. Las desplegó. Eran billetes electrónicos de avión. Primera clase. Salida mañana a las 8. Destino, Sochi. Ana frunció el ceño. Vitali acababa de decir que no había dinero. ¿De dónde salían esos billetes? Miró los nombres de los pasajeros. El primero, Vitali Lazarev. El segundo, Regina Lisitsina, parpadeó y volvió a leer. Las letras no cambiaron. Regina Lisitsina, su hermana menor, querida, caprichosa, siempre metida en problemas, la misma a la que Ana había limpiado la nariz y pagado las deudas toda la vida. Esposa de Iván, un capataz tranquilo y fiable, las manos de Ana no temblaron. Se quedaron entumecidas. El frío del suelo de hormigón pareció subirle directo al corazón. Así que no había dinero para la esposa, pero sí para llevar a la hermana de la esposa en primera clase a Sochi. Arrojó el trapo al suelo y sacó el teléfono. Marcó con rapidez la contraseña de la aplicación bancaria. Nunca revisaba la cuenta personal de Vitali, siempre estaba vacía. Entró en la app de su negocio, Flora Deluxe. Saldo, 0 rublos, 0 copex. Se le cortó la respiración. Abrió el historial de operaciones. La noche anterior se había hecho una transferencia, una suma enorme, todo el dinero reservado para impuestos trimestrales y compra de mercancía. En el concepto figuraba pago de servicios turísticos. No solo la engañó, robó el dinero de su empresa para llevarse a su hermana de vacaciones. Ana apoyó la espalda en la fría puerta del coche. Le zumbaba la cabeza. Quería irrumpir en la casa, destrozar ese maldito teléfono, echar a Vitali a la calle con todas sus cosas. Pero se contuvo, el grito es el arma de los débiles. Y Ana Lazareva no lo era. Necesitaba saber más. No se trataba solo de una infidelidad, de una aventura mezquina entre dos personas ruines. Recordó que Vitali tenía una tableta vieja que solía dejar en la guantera del coche. La usaba como navegador, pero estaba sincronizada con su teléfono mediante una misma cuenta. Ana abrió la guantera, allí estaba la tableta. Descargada, aunque no apagada. La encendió. La pantalla parpadeó y se iluminó. La contraseña era simple, el año de nacimiento de Vitali. Entró al sistema. Las notificaciones comenzaron a aparecer una tras otra. El mensajero parpadeaba con iconos de mensajes sin leer. Ana abrió la conversación con un contacto guardado como agente inmobiliario. En el avatar había un gatito, la imagen favorita de Regina. Deslizó hasta el último mensaje. Vitali, ya se lo dije todo. La representación fue perfecta. Cree que somos pobres. Está sentada, revisando vestidos viejos. La respuesta de Regina había llegado hacía 5 minutos. Muy bien. Lo principal es mantener la versión. No sospecha nada. En cuanto lleguemos al sanatorio, vamos directo al notario. Llevas el poder contigo. Tenemos que firmar los documentos finales de la venta antes de que despierte. Ana se quedó inmóvil mirando la pantalla iluminada. Poder notarial. Venta. Sus ojos cayeron en la fecha de los billetes. No volaban solo para tomar el sol,
Iban precisamente a ese sanatorio junto al cual se encontraba el único activo que Ana jamás habría vendido. El viejo terreno familiar en la costa, a nombre de su madre, pero gestionado de hecho por Ana mediante un poder general. No era solo adulterio, era un viaje de negocios. Planeaban vender algo que no les pertenecía mientras Ana, en casa, lloraba por las vacaciones frustradas, apagó la tableta con lentitud y la devolvió a la guantera. El miedo desapareció. Quedaron solo una ira helada y una comprensión nítida: si armaba un escándalo ahora, huirían y completarían su plan. Había que actuar con astucia. Salió del garaje apretando en la mano las impresiones de los billetes. El plan se formó al instante. Vitaly había dicho que las vacaciones se cancelaban. No, querido, las vacaciones apenas comenzaban. Ana avanzó con paso decidido hacia la verja, sin mirar siquiera las ventanas de la casa, donde probablemente Vitaly ya dormía o fingía dormir. Sabía que no podía compartir techo con él sin delatarse. Necesitaba un aliado, y sabía dónde encontrarlo. La casa de su hermana estaba a solo 3 manzanas. Caminó rápido, con los billetes doblados en el bolsillo de la chaqueta. El aire nocturno era fresco, pero ella ardía. Por azúcar, improvisó un pretexto absurdo a las 11 de la noche, pero suficiente para entrar. Llegó a la valla de los Lisitzin. Todas las ventanas estaban a oscuras salvo una. En la cocina brillaba una luz tenue. Pulsó el timbre. Silencio. Volvió a pulsarlo, largo e insistente. Al minuto, la puerta se abrió. En el umbral estaba Iván, con pantalones deportivos viejos y una camiseta gastada, sosteniendo una taza de té a medio beber. Parecía haber pasado horas en la oscuridad. Mirando un punto fijo. ¿Ana? Parpadeó, claramente sorprendido. Ha pasado algo, se acabó el azúcar, respondió ella, entrando al recibidor. ¿Puedo pasar? Iván se apartó en silencio. En la casa reinaba un silencio extraño, impropio de alguien tan ruidosa como Regina. Regina no está, dijo Iván, cerrando la puerta. Se fue a dormir a casa de una amiga. ¿Alguna despedida de soltera? Ana esbozó una sonrisa irónica. Despedida de soltera. Fue a la cocina, encendió la luz principal. Iván entrecerró los ojos y dejó las impresiones sobre la mesa. Mira, Iván. Aquí tienes la despedida de tu mujer. Iván se acercó despacio, dejó la taza, tomó los papeles y los acercó a la vista. Ana observó su reacción. Esperaba gritos, furia, platos rotos. Pero Iván solo suspiró con pesadez y se dejó caer en una silla, como si se le hubiera escapado todo el aire. Lo sabía, dijo en voz baja. No lo de los billetes, sino lo de ellos. Vi cómo se miraban en los cumpleaños, como ella se reía de sus chistes cuando a mí ni siquiera me sonreía. Simplemente no quise creerlo. Ana sintió un pinchazo de compasión, pero lo reprimió. No era momento para debilidades. Sigue leyendo, Iván. Mira a dónde vuelan. Él volvió a fijarse en el papel. Las cejas se le alzaron. Sanatorio Costa Azul. Sochi levantó la vista, desorientado, pero... Ahí estuvimos hace 15 años. Nuestra luna de miel. Ella decía que era el lugar más feliz del mundo. En su voz apareció un dolor auténtico. La infidelidad era una cosa, el uso cínico de su pasado común, un golpe directo al estómago. El rostro de Iván se ensombreció, los puños se cerraron hasta blanquear los nudillos. Salen mañana a las 8, dijo Ana con dureza. Con mi dinero, a costa mía. Y planean cerrar allí algún negocio a mis espaldas. No sé exactamente cuál, pero creen que yo me quedaré en casa llorando. ¿Y qué propones? Preguntó Iván, mirándola desde debajo del ceño. ¿Ir al aeropuerto y montar un escándalo? Regina se reirá. Dirá que yo soy un paranoico y tú, una histérica. No, Ana se inclinó sobre la mesa, no los detendremos. Volaremos con ellos. Iván la miró, perplejo. Compramos billetes para el mismo vuelo o para el siguiente si no hay plazas, llegaremos antes que ellos al hotel. Los recibiremos allí. Imagina sus caras, Iván.
Imagínalos entrando al vestíbulo creyéndose dueños del mundo. Y encontrarnos a nosotros dos. En los ojos de Iván brilló por primera vez en toda la noche una chispa, no de alegría, sino de una satisfacción amarga y vengativa. No tengo dinero, Anna, murmuró. Regina controla todas las tarjetas. Dice que no sé manejar las finanzas. Me da solo para gasolina y cigarrillos. Yo tampoco, cortó ella. Vitali vació las cuentas de la empresa. Pero tengo un plan. Prepárate. Nos vemos en 1 hora en mi casa. Ana salió corriendo, con la adrenalina acelerándole la sangre. No tenía efectivo, pero sí otra cosa. Regresó a casa sin hacer ruido. Vitali roncaba en el dormitorio. Ana se deslizó hasta su despacho y abrió la caja fuerte detrás del cuadro. Allí, en una caja de terciopelo, estaban los antiguos relojes de oro de su abuela, pesados, macizos, con grabado. Una reliquia familiar, guardada para un mal día. El mal día había llegado. 40 minutos después estaba frente a una casa de empeños abierta las 24 horas, en las afueras. El tasador, un joven somnoliento con un tatuaje en el cuello, giró los relojes largo rato, comprobando la ley. La pieza es buena, bostezó, pero solo puedo pagar por el peso del oro. El mecanismo es antiguo, quién sabe si funciona. Me da igual, respondió Ana con rapidez. El dinero, ahora y en efectivo, la suma alcanzó justo para 2 billetes en clase económica en un vuelo que salía 1 hora antes que el de Vitali y Regina. Ana los compró desde la aplicación, en el taxi, camino de vuelta a casa, empacó una bolsa pequeña con nerviosismo, nada de vestidos largos, vaqueros, calzado cómodo, documentos. Se movía como una sombra. Su mirada se detuvo en la mesilla de Vitali. Allí había un cuaderno donde a veces anotaba sus geniales ideas de negocio. Lo abrió. Vacío. Pero entre las páginas había una hoja doblada, un calendario de visitas, lunes, mamá. Vitaminas, martes, mamá. Documentos en el fondo de pensiones, miércoles, mamá, firma, Anna, se quedó helada, mamá. Marfa Stanislavovna vivía sola en su antiguo piso. Regina nunca había prodigado demasiada atención a su madre. Siempre alegando falta de tiempo. ¿Y ahora visitas diarias? ¿Y qué documentos en el fondo de pensiones? Su madre llevaba jubilada desde hacía años, todo estaba tramitado desde hacía una eternidad. Ana agarró el teléfono. Había que advertir a su madre. Ahora mismo. No importaba que fuera de noche. Llamó. Los tonos se prolongaron. Una voz mecánica respondió, el abonado está ocupado o fuera de cobertura. Colgó y volvió a marcar. Lo mismo. Probó el fijo, silencio. El cable, segaramente, arrancado, marcó el número de la vecina, la tía Valía. Respondió de inmediato, con voz asustada, ¿Anita? ¿Qué pasa a estas horas? Perdone, tía Valía, susurró Anna. ¿Ha visto hoy a mi madre? No consigo comunicarme. Claro que sí, respondió apresurada. Regina va todos los días. ¡Qué muchacha tan aplicada! Lleva comida, medicamentos caros. Tu madre hasta ha florecido. Aunque llora. Llora mucho. ¿Por qué? Por ti, Ana. Regina dice que estás muy mal, endeudada hasta el cuello, que tu negocio se hundió y que quieres vender la dacha de tu madre para pagar. Por eso andan yendo juntas a oficinas, salvando la propiedad, cambiándolo todo para que los cobradores no se lo quiten. Ana se dejó caer al suelo del pasillo. El teléfono estuvo a punto de escapársele de las manos. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Preguntó Ana. Sintiendo cómo la náusea le subía a la garganta, que estás en bancarrota, Anya, suspiró la vecina con compasión. Y que ya encontraste compradores para la dacha, unos corredores oscuros, según dices. Marfa Stanislavovna se asustó muchísimo y firmó de inmediato todos los papeles que Regina le llevó. Decía, será mejor que la dacha quede para Reginita, ella sabrá conservarla.
Y que tú estabas completamente desesperada si habías llegado a algo así, Ana colgó. Le zumbaban los oídos. Así que era eso. Vitaly y Regina no solo habían robado el dinero de las vacaciones, habían construido toda una realidad paralela en la que Anna era una fracasada y una traidora, dispuesta a arruinar a su propia madre. Se aprovecharon de la confianza de una anciana, de su miedo por su hija, para arrebatarle lo último que tenía, la dacha, ese mismo activo en la costa por el que volaban a Sochi. Anna se puso de pie. Las piernas le temblaban, pero dentro de ella ardía un fuego capaz de reducir a cenizas toda la casa. No llamaría para justificarse. Su madre no le creería ahora, Regina la había manipulado con profesionalidad. La única forma de salvar la situación era interceptarlos allí, en Sochi, y no permitir que cerraran la operación. La puerta de entrada crujió suavemente. Entró Iván con una mochila al hombro. Estoy listo, dijo, su rostro estaba ceniciento. Pero firme. Ana lo miró, luego dirigió la vista a la puerta cerrada del dormitorio, donde dormía el hombre con el que había vivido 20 años. Vamos, dijo. Nuestro avión sale en 3 horas y tenemos mucho que hacer antes de que lleguen. Salió a la noche sin mirar atrás. La guerra había comenzado. El taxi volaba por la autopista nocturna hacia el aeropuerto, desgarrando la oscuridad con los faros. Ana iba en el asiento trasero, observando las farolas que pasaban como un parpadeo, apretando el puño hasta clavarse las uñas en la palma. Iván guardaba silencio a su lado, mirando por la ventana. Entre ellos flotaba un silencio eléctrico, el que precede a la tormenta. En el aeropuerto todo sucedió como envuelto en niebla, facturación, control, embarque. Ana se movía en automático. Sus pensamientos ya estaban en Sochi, en el vestíbulo del sanatorio Costa Azul. ¿Estás segura de que no nos verán en el avión?, preguntó Iván cuando tomaron sus asientos en la parte trasera de la clase económica. Nuestro vuelo es otro, Iván, le recordó Anna, abrochándose el cinturón. Llegaremos 4 horas antes. Tendremos tiempo de prepararnos. El vuelo pasó sin que ella cerrara los ojos. Repasaba mentalmente el plan. No bastaba con tomarlos por sorpresa, necesitaba montar un espectáculo que recordaran toda la vida. Al salir de la terminal de Sochi, el aire húmedo del sur les golpeó el rostro con olor a mar y magnolias. Pero para Ana ese aroma ya no significaba descanso, sino traición. Tomaron un taxi hasta el sanatorio. Costa Azul era un lugar reservado para elegidos, un territorio inmenso, fuentes, columnas de mármol. Ana lo conocía bien. Flora Deluxe había suministrado allí composiciones exclusivas para bodas de oligarcas. Espérame aquí, le dijo a Iván junto a la entrada de servicio. Necesito hablar con el personal. Ana encontró a Marina, la administradora principal con la que años atrás había coordinado la decoración de un banquete. Marina se sorprendió al verla sin aviso previo, pero al oír que preparaba una sorpresa para su marido y su hermana por el aniversario. Se iluminó, por supuesto, Anna Sergeyevna. Haremos todo. Quedarán encantados. Ana pidió un favor muy concreto. No quería un ramo festivo ni colorido. Necesitaba lirios, blancos, severos, fríos. Los mismos que se encargan para ceremonias fúnebres. Era su composición distintiva, reconocible. Lágrimas de ángel. Vitaly odiaba ese olor, lo llamaba olor a muerto, y una cosa más, añadió. Cuando lleguen, díganles que es un cumplido del establecimiento. Para huéspedes especiales, 1 hora después, todo estaba listo. Ana e Iván tomaron posición en el enorme vestíbulo del sanatorio, ocultos a la sombra de gigantescas macetas con palmeras datileras, desde donde se veía perfectamente la recepción y la entrada principal. El tiempo se arrastraba con desesperante lentitud. Iván jugueteaba nervioso con la correa de la mochila. Ya vienen, susurró Ana mirando la pantalla del móvil. El avión de Vitaly aterrizó hace media hora. Su corazón latía con tanta fuerza que le parecía audible para todos. Se acomodó el cabello, alisó su camiseta sencilla. No parecía una rica veraneante, parecía la personificación del castigo.
Las puertas giratorias se pusieron en movimiento. Un torrente de luz y risas inundó el vestíbulo. Vitali y Regina. Deslumbrantes. Vitali, con un traje claro de lino y gafas oscuras, seguro de sí mismo; Regina, con un vestido de seda vaporoso y un enorme sombrero en la mano. Se tomaban de la mano, entrelazando los dedos, riendo de alguna broma, mirándose como si nadie más existiera. Ana sintió como algo se encogía en su interior como un bloque de hielo. Verlo en vivo era 1000 veces más doloroso que imaginarlo. Iván, a su lado, exhaló en silencio, como si le hubieran golpeado el estómago. La pareja se acercó al mostrador. La recepcionista, siguiendo las instrucciones, sonrió ampliamente. Bienvenidos a Costa Azul. Señor Lazarev, señora Lisitsina, para ustedes tenemos reservada una suite con vista al mar. Hizo una pausa y sacó de debajo del mostrador un enorme y pesado ramo de lirios blancos, atado con una cinta negra. Y este es un cumplido especial. Vitali se quedó inmóvil, clavando la mirada en las flores. La sonrisa se le borró lentamente del rostro. Las reconoció. No podía no reconocerlas. Regina, aún sin comprender, dio unas palmadas. ¡Qué maravilla! Vitalik, mira, esto es, se interrumpió al ver la expresión de su cara. Vitali palideció, su nuez se contrajo. ¿De quién es esto?, preguntó con voz ronca. En ese instante, Ana dio un paso fuera de detrás de la palmera. De mí, cariño, dijo en voz alta. Su voz resonó por el vestíbulo de mármol. Vitali y Regina se giraron bruscamente. Iván salió detrás de Ana y se colocó a su lado, hombro con hombro. El efecto fue inmediato. Vitali dejó caer la maleta. El estruendo de las ruedas sobre el mármol sonó como un disparo. Los huéspedes en el vestíbulo callaron y volvieron la cabeza. Sorpresa, dijo Ana, abriendo los brazos sin apartar la mirada de su marido. Pensé que no era justo que una pareja tan hermosa descansara sin la familia. Iván y yo decidimos unirnos. ¿Verdad, Iván? Iván no dijo nada, pero su mirada pesada y llena de odio habló por él. Vitali abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Estaba en shock, aplastado, atrapado infraganti, pero la reacción de Regina fue distinta. Ana esperaba vergüenza, rabia o arrogancia. Esperaba que Regina se justificara o atacara. En cambio, su hermana la miraba con un terror animal, auténtico. Los ojos se le agrandaron, el rostro se volvió blanco como el yeso. Retrocedió, aferrándose a la manga de Vitali. Vitali, susurró con voz temblorosa. Vitali, tú dijiste. Dijiste que ella. Que yo. Ana dio un paso al frente, que yo estaba en casa. ¿Llorando sobre una cartera vacía? Firmando documentos de bancarrota. Regina negó con la cabeza. Le temblaba todo el cuerpo. No, no, exhaló ella, mirando a Ana como si viera un fantasma. Dijo que te habían llamado del hospital, que había sospecha de infarto, que una ambulancia te había llevado hacía una hora y que estabas en cuidados intensivos. Incomunicada, Ana se quedó petrificada. Giró lentamente la mirada hacia su marido. Vitali se encogió, como si intentara hacerse más pequeño. ¿Le dijiste que me estaba muriendo?, preguntó Ana en voz baja, para que subiera tranquila al avión y no temiera que empezaras a llamar. Yo. Tenía que explicar por qué no responderías a las llamadas de mamá, balbuceó Vitali, limpiándose el sudor de la frente. Fingí una llamada del médico. Bloqueé tu número no solo en el teléfono de tu madre, sino también en el de Regina, para que no pudiera comprobar nada. En el vestíbulo se instaló un silencio punzante. Incluso los huéspedes más adinerados dejaron de murmurar. Regina soltó la mano de Vitali como si quemara. Lo miraba con repulsión. Me dijiste que estaba en coma, susurró. Dijiste que debíamos volar de inmediato para salvar los activos antes de que muriera. Me hiciste creer que estaba salvando a la familia, no robando dinero. Ana comprendió que el fondo ya había sido atravesado. Vitali no era solo un mentiroso, era un monstruo que jugaba con las vidas y los sentimientos ajenos para conseguir lo que quería.
La había enterrado viva ante los ojos de su hermana y de su madre para obtener sus firmas sin obstáculos. Muy bien, dijo Ana en voz alta, sintiendo cómo la ira se transformaba en la calma glacial de un cirujano antes de operar. Estoy viva. Estoy aquí. Y los funerales se cancelan. Pero el ajuste de cuentas acaba de empezar. Avanzó hasta el mostrador, tomó el ramo de lirios y lo arrojó a los pies de Vitali. Disfrútalo, cariño. Es lo único que hoy recibirás gratis. Las flores se desparramaron por el mármol como salpicaduras blancas. Vitali retrocedió, a punto de pisar un tallo roto. A su alrededor comenzó a congregarse gente. Los guardias de seguridad avanzaron. Pero Ana levantó la mano para detenerlos. No hace falta seguridad, dijo con voz firme, volviéndose hacia el vestíbulo. Es un asunto familiar. Simplemente, mi marido decidió gastar todos nuestros ahorros no en el tratamiento de su esposa enferma, como le contó a todo el mundo, sino en su amante, que además es mi propia hermana. Un murmullo recorrió la sala. Damas enjolladas y caballeros con puros observaban la escena con avidez. Ana supo que había dado en el blanco. El escándalo público era lo que más temían Vitali y Regina. Querían parecer élite, ella los estaba convirtiendo en el hazmerreír. Ana, basta. Siseó Regina, intentando cubrirse con el sombrero. Nos estás avergonzando. La gente mira, ¿avergonzando? Ana rió, con una risa terrible. ¿Yo avergüenzo? ¿Y tú, Reginita, volaste en primera clase con el dinero que yo reservaba para impuestos? Con el dinero de mi negocio, que os mantiene a ti y a mamá. ¿Sabes cuánto cuestan esos billetes? Lo que yo gano en 3 meses, pasando 12 horas al día en una cámara frigorífica entre flores, no lo sabía. Chilló Regina. Vitali dijo que era su bono, que había ganado en la bolsa. ¿Ganado? Ana dio un paso hacia su marido. Vitali se pegó al mostrador. Cuéntaselo tú, Vitalik. Dile cómo ganaste. Dile cómo vaciaste hasta cero la cuenta de Flora Deluxe. Vitali callaba, buscando con la mirada una salida inexistente. Entonces Iván dio un paso al frente. Había permanecido en silencio como una roca, pero ahora sacó el teléfono. ¿Quieren oír cómo ganaron?, preguntó en voz alta. Iba detrás de ellos en el taxi desde el aeropuerto. Tenemos allí un taxista conocido. Puso el altavoz mientras los llevaba, y yo grabé. Iván pulsó reproducir. El vestíbulo silencioso se llenó de voces amplificadas. La calidad era mala, pero las palabras se entendían con claridad. Voz de Vitali: la vieja firmará la donación mañana mismo. Lo principal es darle un tranquilizante bien fuerte. Que Ana crea que la salvamos de la bancarrota. Cuando se entere de que la dacha está vendida, ya será tarde. Voz de Regina: risas, eres un genio, cariño. A Iván le diré que me fui a un retiro. Ese idiota se cree cualquier cosa. La grabación terminó. Iván apagó el teléfono y miró a su esposa. En su mirada no había amor ni compasión, solo asco. ¿Idiota, entonces?, preguntó en voz baja. Un retiro. Regina se tambaleó. Comprendió que era el final. Su imagen de leona social, hija devota y esposa fiel se desmoronó en un instante. Cayó de rodillas sobre el mármol frío, aferrándose a Iván. Ivancito, no es así. Sollozó. Él me obligó, señaló a Vitali, dijo que si no lo ayudaba con tu madre. Contaría lo de mis deudas, lo de que perdí dinero en el casino online. Me chantajeó. Me sedujo. Decía que tú no me merecías. Iván retiró la mano como si hubiera tocado una serpiente venenosa. Vitali, al verse perdido, también cayó de rodillas, pero no ante su esposa, sino ante Ana. El espectáculo era patético, un hombre con traje caro arrastrándose a los pies de una mujer en vaqueros y camiseta. Ana, Anya, perdóname, gemía. El demonio me tentó. Todo fue idea de Regina. Dijo que necesitaba dinero urgente o los cobradores la matarían. Quería ayudar a la familia. Pensé que venderíamos la dacha, cubriríamos sus deudas y luego lo devolvería todo.
Ganaría dinero. Lo juro, querías vender la dacha de mi madre para pagar las deudas de tu amante, dijo Anna, mirándolo desde arriba, sintiendo una embriagadora sensación de poder. Por primera vez en 20 años lo veía tal como era, cobarde, insignificante, pequeño, no sabía lo que hacía. Seguía lloriqueando. Ella me drogó. Es una bruja, cállate, impotente. Chilló Regina desde el suelo. Tú inventaste el plan con mamá. Dijiste que la vieja ya no estaba en sus cabales y que no necesitaba un terreno junto al mar. Empezaron a gritarse mutuamente, acusándose de todos los pecados, revolcándose en el suelo entre los lirios esparcidos. Era repugnante y magnífico a la vez. Ana sintió cómo se le caía de los hombros un peso enorme. Ya no tenía que fingir una familia perfecta, el absceso había estallado, los huéspedes sacaron los teléfonos y comenzaron a grabar. Ana sabía que para la noche el video estaría en todos los charts locales. La reputación de los Lazarev y los Lisitsyn estaba destruida. Basta, dijo Ana con voz firme. Levántense. Se están humillando, se volvió hacia la administradora, que observaba la escena boquiabierta. Por favor, cancele su reserva. El pago se hizo con mi tarjeta. Retiro la transacción por fraudulenta. Ahora mismo. La administradora asintió y tecleó con rapidez. Por supuesto, Anna Sergeyevna. La reserva ha sido cancelada. El dinero volverá a la cuenta en un plazo de 3 días. Ana miró de nuevo a la dulce pareja. Se levantaban despacio, sacudiéndose la ropa, con aspecto derrotado. ¿Han oído? Dijo. No hay habitación. No hay dinero. He bloqueado las tarjetas de Vitali desde el avión. También he cancelado los billetes de regreso. Arréglenselas como puedan. A pie, haciendo autostop. Me da igual, se volvió hacia Iván. Vámonos, Iván. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Volamos a casa en el primer vuelo. Ana caminó hacia la salida, sintiéndose vencedora. Lo había logrado, los había aplastado. Había salvado los bienes de su madre, recuperado el dinero, aunque con retraso, y mostrado a todos su verdadero rostro. Era un triunfo, pero, junto a las puertas, la alcanzó la voz de Vitali. Ya no suplicaba, sonaba venenosa, cargada de la misma entonación con la que durante años había menospreciado sus logros. Disfruta de tu victoria, Ana, escupió. Disfruta de este vestíbulo, porque es el único techo que te queda. Ana se detuvo. Se volvió despacio. Vitali se arreglaba la chaqueta, con una sonrisa torcida en los labios. En sus ojos no había miedo, solo cálculo frío. ¿De qué hablas? Preguntó Iván, frunciendo el ceño. ¿De qué, querido cuñado? Vitali sacó el teléfono y lo agitó. Mientras ustedes jugaban a detectives, el correo seguía funcionando. Revisa tu email, Ana. El electrónico. La notificación llegó hace 10 minutos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ana sacó el teléfono. Había un mensaje nuevo. Remitente, servicios estatales. Asunto, notificación de registro de transferencia de propiedad. Las manos le temblaron al abrirlo. Estimada Anna Sergeyevna, le informamos que la solicitud de transferencia del derecho de propiedad del inmueble, apartamento ubicado en la calle Lenin, número 45, ha sido aceptada y registrada. Nuevo propietario, Invest Garant. Calle Lenin, 45. Era la dirección de su floristería. El local que había ido comprando durante 10 años. Su obra, su vida. Ana alzó la mirada hacia su marido. ¿Qué has hecho? Susurró. No yo, sonrió Vitali con sorna. Tú misma me diste un poder general hace 3 años, cuando te sometiste a aquella operación. ¿Recuerdas? Por si ocurre algo, encárgate de todo. Nunca lo revocaste, Anna. Yo solo lo utilicé. Vendí tu tienda ayer. A distancia. La operación ya está registrada. Se acercó, se inclinó hasta su oído y murmuró, ¿de verdad creíste que venía aquí a vender la dacha? No, eso era una bagatela. Vendí tu negocio para cubrir mis deudas.
Ahora no eres nadie, sin trabajo, sin dinero y sin tienda. Ana permanecía en medio del lujoso vestíbulo mientras el mundo empezaba a girar. La victoria se deshizo en polvo. No había salvado nada. Lo había perdido todo. El teléfono se le cayó de las manos y golpeó el mármol con un ruido sordo. La pantalla se resquebrajó, pero ni siquiera miró. En sus oídos resonaba una sola frase: vendí tu negocio. Iván la sostuvo del brazo para que no se desplomara. Es un farol, Ana, dijo con dureza, mirando a Vitaly a los ojos. No le escuches. Las operaciones inmobiliarias no se registran en un solo día, y menos a una distancia. Solo intenta asustarte. Vitaly soltó una carcajada en la que ya se oía la histeria. Los guardias del hotel comenzaron a empujarlo. Con firmeza pero sin brusquedad, junto a Regina, hacia la salida. Compruébalo tú misma, gritó desde la calle. Mira el registro. Iván recogió el teléfono de Ana, la pantalla aún funcionaba. Vámonos de aquí, dijo. Lo veremos en casa. Lo importante es que los dejamos sin un céntimo. El regreso fue como atravesar una niebla espesa, pero con cada kilómetro que los acercaba a casa, el pánico cedía terreno a una lucidez fría. En el avión, Ana se conectó al wifi de pago y entró en la web del registro de la propiedad. La consulta se procesaba con una lentitud exasperante. El icono de carga giraba y giraba, no se encontraron modificaciones. El inmueble pertenece a Lazareva. No constan cargas ni gravámenes. Ana exhaló con tanta fuerza que los pasajeros cercanos se volvieron. Mintió, susurró, mostrando la pantalla a Iván. Solo quería hacerme daño por última vez. Iván le apretó el hombro. Te lo dije. Es un cobarde y un charlatán. No tiene agallas para algo así. Cuando aterrizaron en su ciudad, Ana se sentía como quien vuelve de una guerra habiéndola ganado. El cansancio cayó sobre ella como una losa, pero era un cansancio dulce. Lo había conseguido. No se dejó destruir. Lo primero que hizo fue ir a Flora Deluxe. Necesitaba comprobarlo, sentir físicamente que seguía siendo suyo. Abrió la puerta con su llave, aspiró el aire fresco impregnado de rosas recién cortadas y eucalipto. Todo estaba en su sitio. Los escaparates brillaban, la caja cerrada, las flores esperaban en los jarrones. Recorrió la sala, rozando los pétalos con los dedos. Era su reino. Y nadie, ningún Vitaly, se lo arrebataría. El teléfono sonó. Era su madre, Marfa Stanislavovna. ¿Ana? La voz temblaba, pero eran lágrimas de alivio. ¿Estás viva? Iván me llamó y me lo contó todo. Dijo que Vitaly es un embustero, que se inventó lo de tu enfermedad. Estoy viva, mamá, sonrió Ana, apretando el teléfono contra la oreja. Todo está bien. Estoy en la tienda, gracias a Dios, sollozó su madre. Casi me vuelvo loca. Regina me dijo tantas cosas. Que estabas endeudada. Que nos echarían. Yo le creí. Traía documentos, yo firmaba pensando que te salvaba. Perdóname, vieja tonta, no firmes nada más, mamá, dijo Ana con firmeza. Ni un solo papel sin mí. Esta noche iré y lo hablaremos todo. Iván y yo los echamos. Se quedaron en Sochi sin dinero. Que reflexionen, eres fuerte, Ana, dijo su madre con orgullo. Como tu padre, de acero. Sabía que lo lograrías. Has salvado a la familia, has salvado a la familia. Esas palabras le calentaron el alma mejor que cualquier vino. De verdad se sentía una salvadora. Por la tarde, Iván pasó por la tienda con una pizza y una botella de vino. Improvisaron una cena entre cajas de espuma floral y cintas. Iván parecía cansado, pero sereno, por primera vez en mucho tiempo, sonreía. ¿Sabes, Ana? Dijo sirviendo el vino en vasos de plástico. Incluso estoy agradecido por todo esto. Se me abrieron los ojos. Vivía como en una niebla. Regina me manejaba a su antojo. Ahora soy libre. Mañana iré al abogado y pediré el divorcio. Yo también, asintió Ana. Con Vitaly se acabó.
Lo daré de baja del piso y pediré la división de bienes. Que se vaya a donde quiera. Puedo sola. La tienda funciona, hay clientes. Saldremos adelante, chocaron los vasos. Por una nueva vida, dijo Iván. Por la verdad, respondió Anna. En ese momento llamaron a la puerta. Ana miró el reloj, las 8. La tienda ya estaba cerrada, pero el rótulo seguía encendido. Será algún cliente tardío, dijo, levantándose. A veces alguien necesita un ramo urgente. Abrió la puerta. En el umbral había un joven con gorra de mensajería y un sobre grueso en la mano. ¿Entrega para Lazareva Anna Sergeyevna? Preguntó, consultando la tableta. Soy yo, firme aquí, por favor. Carta certificada con acuse. Urgente, Ana firmó con el dedo. El corazón le dio un vuelco sin motivo aparente. Tomó el sobre, cerró la puerta y volvió al almacén. ¿Quién era? Preguntó Iván, un mensajero. Una carta, rasgó el sobre y sacó un documento doblado en 3, papel grueso. Sello oficial. Lo desplegó. Las primeras líneas se le nublaron ante los ojos. Notificación de inicio de procedimiento de ejecución para la realización de bienes dados en garantía. Frunció el ceño. ¿Ejecución? La hipoteca del piso estaba pagada. No había créditos del negocio. Siguió leyendo, y cada palabra caía como una piedra, en virtud del contrato de crédito número, celebrado entre el ciudadano Lazarev Vitali Petrovich, actuando en base a poder general otorgado por Lazareva Anna Sergeyevna y un inversor privado. La sangre se le retiró del rostro. Vitali no había vendido la tienda. Había hecho algo peor. Se procede a la ejecución del bien dado en garantía. Parcela de terreno y vivienda en la dirección SNT Mayak, parcela número 12. Propietaria, Lisitsina MS Avalista, Lazareva AS, local no residencial, floristería, en la calle Lenin, número 45. Propietaria, Lazareva AS, Anna alzó la mirada hacia Iván. Las manos le temblaban tanto que el papel crujía entre sus dedos. Iván. Susurró. No es una venta. Es una prenda, ¿qué? Iván se levantó de un salto. Vitali contrajo un crédito enorme con un inversor privado. Puso como garantía absolutamente todo. Usó aquel viejo poder notarial para hipotecar mi tienda, tragó saliva, sintiendo un espasmo cerrarle la garganta. Y también hipotecó la dacha de mamá. Pero la dacha está a nombre de tu madre, exclamó Iván. Como pudo hacerlo sin su firma, Ana recordó las palabras de la vecina. Regina llevaba documentos. Mamá firmaba todo, recordó el horario en el cuaderno de Vitali. Miércoles. Mamá. Firma, Regina, exhaló. Hizo que mamá firmara un contrato de aval y de prenda. La convirtieron en codeudora y pusieron la dacha como garantía principal. Bajó la vista a la fecha del contrato. Estaba firmado hacía 3 meses. No se había hecho ni un solo pago, aquí dice. La voz de Ana se quebró hasta convertirse en un susurro. Dice que tenemos 48 horas para pagar toda la deuda con intereses. 5 millones de rublos. Miró las paredes acogedoras del almacén, las cajas de cintas, la pizza a medio comer. Si no pasado mañana vendrán los agentes judiciales. Precintarán la tienda y desalojarán a mamá de la dacha. Dejó caer el documento. El silencio del local se volvió ensordecedor. La victoria que había celebrado 5 minutos antes era una trampa. Vitali no había fanfarroneado en el hotel, simplemente ignoraba los matices legales. Creyó que había vendido, cuando en realidad había hipotecado. Y perdido. Ahora Ana tenía 2 días para reunir 5 millones o su familia acabaría en la calle. 5 millones. La cifra ardía en su mente como un rótulo de neón. Arrugó la notificación con el puño. Iván estaba sentado frente a ella, pálido, con la mirada vacía. Necesito un abogado, dijo Anna, poniéndose en pie de golpe. Ahora mismo. Hay una asesoría 24 horas en la avenida Mira. Iván, ¿vienes conmigo? Iván negó despacio con la cabeza. Tengo que ir a casa, Anna.
Necesito revisar los documentos del piso. Si empiezan a investigar, también pueden ir a por lo mío. Debo ver qué ha hecho Regina allí. Está bien, asintió Anna, sin sospechar nada. Ve. Te llamaré en cuanto sepa si esto puede impugnarse. Se separaron en la puerta de la tienda. Iván se perdió en la oscuridad, encorvado, y Anna saltó a un taxi. El abogado, un hombre somnoliento con ojeras profundas, examinó largo rato la notificación y los datos del registro de prendas que Anna había encontrado en Internet. El asunto es feo, dictaminó al fin, quitándose las gafas. Había poder notarial, sí. Lo revocó, no. Tiene vigencia de 10 años. Formalmente, su marido tenía pleno derecho a actuar en su nombre, pero yo no autoricé ese crédito concreto. Exclamó Anna. Es fraude, demuéstrelo, encogió los hombros el abogado. En el contrato figura su firma como representante. El dinero se transfirió a una empresa pantalla para compra de equipos. A donde fue después es asunto de una investigación que puede durar años. Pero la ejecución se hará ahora. Al acreedor le da igual quién engañó a quién, hay garantía y hay impago. Se quedarán con la tienda y la dacha. Anna salió a la noche helada. La esperanza se derretía como nieve sobre el asfalto. Tenía que saber dónde había ido a parar el dinero. 5 millones no podían desaparecer sin dejar rastro. Recordó que aún tenía acceso al viejo portátil de Vitali, guardado en casa. Quizá allí hubiera pistas. Revisó todos los archivos. En una carpeta oculta llamada Pesca encontró escaneos de órdenes de pago. El dinero había ido a una empresa llamada Ilistroy. Siguió la cadena de transferencias. El último tramo correspondía al pago de una deuda de una persona física. Regina Stanislavovna Lisitsina abrió el archivo adjunto. Era un contrato de participación en la construcción de un complejo residencial de lujo en Dubái, fechado 2 años atrás. Regina había invertido allí una suma enorme. Debajo, una captura de una noticia. El promotor había huido con el dinero, Interpol lo buscaba, el rompecabezas encajó. Regina quiso convertirse en una gran inversora. En secreto, probablemente con dinero prestado por gente peligrosa, invirtió en una estafa piramidal. La pirámide colapsó. Los acreedores la acorralaron y entonces acudió a Vitali. Juntos idearon el plan, pedir un crédito con garantía sobre los bienes de Anna y de su madre para saldar la deuda de Regina. Luego, quizá, esperaban que las inversiones de Vitali dieran resultado. 2 idiotas. 2 avaros imprudentes que arrastraron a toda la familia al abismo. Anna tomó el teléfono. Tenía que contárselo a Iván. Él debía saber en qué estaba metida su esposa. Irían juntos a la policía. Iván confirmaría la conversación del taxi. Había una grabación. Marcó el número de Iván. El abonado está temporalmente no disponible. Extraño. Esperó 10 minutos y volvió a llamar. El número no existe o está mal marcado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Eso significaba que la tarjeta SIM había sido bloqueada o destruida. Anna salió corriendo, subió a su viejo coche, que por milagro no había vendido, y condujo hasta la casa de los Lisitsin. Las ventanas estaban oscuras, la verja, abierta. Entró. La puerta no estaba cerrada. Iván gritó, silencio, en la sala no había nadie. En el dormitorio, los armarios abiertos, las estanterías vacías. Ni ropa de Regina ni pertenencias de Iván. En el suelo yacía un marco roto con su foto de boda. Anna salió disparada a la calle. En el porche de la casa vecina fumaba la tía Niura, la chismosa del barrio. Tía Niura. Gritó Anna. ¿Ha visto a Iván? La mujer expulsó una bocanada de humo y entrecerró los ojos. Claro que lo vi. Esta mañana, sobre las 5. Llegó un coche negro, un todoterreno grande. Bajó tu hermana Regina. Y con ella un hombre, tu Vitali. Ana se quedó inmóvil, y preguntó con la voz ronca. Entraron, gritaron algo, y luego salieron los 3 con maletas. Iván cargó las maletas él mismo, se subió al coche y se fueron. ¿Iván se fue con ellos?
Ana no daba crédito. No lo obligaron, no, negó Niura. Subió por su cuenta. Regina lo llevaba del brazo, le daba besitos en la mejilla. Él estaba tranquilo, como un ternero. Solo muy pálido, el mundo de Ana se tambaleó por segunda vez en un solo día. Iván se había ido con ellos después de todo lo que sabía. Después de desenmascararlos, después de prometer el divorcio, regresó a la casa vacía de su hermana. Sobre la mesa de la cocina, donde el día anterior habían hecho planes juntos, había un sobre blanco. En él, con la letra de Iván, estaba escrito: Ana, con manos temblorosas lo abrió. Dentro había una hoja arrancada de un cuaderno. Ana, perdóname. No puedo ir contra ella. No lo sabes todo. Hace 15 años, cuando trabajaba como capataz en la construcción de aquel centro comercial, murió un obrero migrante. Lo ocultamos, lo enterramos en el hormigón. Nadie lo sabe, solo Regina y yo. Se lo confesé borracho durante la luna de miel. Ella lo grabó, tiene una grabación de mi confesión. Esta mañana vinieron. Regina dijo: si no los ayudo, si no confirmo su versión ante la policía y el tribunal, enviaré la grabación al fiscal. Me condenarán, Ana. A 10 años, soy un cobarde. Lo sé, pero no quiero ir a prisión. Firmaré una declaración diciendo que el crédito fue idea tuya, que tú le pediste a Vitali que lo gestionara para salvar tu negocio. Y que sabías de la dacha puesta en garantía. Perdóname. No tengo elección. El papel resbaló de las manos de Ana y cayó suavemente al suelo. Permanecía de pie en una cocina ajena, el silencio le zumbaba en los oídos como un disparo. La traición de Vitali fue una puñalada por la espalda. La de Regina. Un veneno lento. Pero la de Iván fue el tiro de gracia, el único testigo capaz de probar su inocencia, el único que había oído la confesión de los estafadores, ahora declararía contra ella. Diría que era ella la autora del fraude, que fue ella quien empujó a su marido a pedir el crédito, que fue ella quien arruinó a la familia. Ellos tenían documentos, un poder notarial, las firmas de su madre y el testimonio de un yerno amoroso. Ana solo tenía palabras. Y un corazón destrozado, se deslizó por la pared hasta el suelo. No lloró. Solo quedó un vacío negro, insondable. No se limitaron a robarle, la acorralaron sin salida. Mañana irían a por su tienda, pasado mañana echarían a su madre de la dacha. Todo legalmente, con la declaración del yerno, sola frente a una jauría, y el círculo ya cerrado. Ana no pasó la noche en aquella casa vacía. Fue a ver a su madre. Necesitaba verla, abrazarla, explicarlo todo antes de que el veneno que Regina había vertido hiciera efecto definitivo. Pero al llegar a la vieja dacha de la Saint-Image, la recibió un candado nuevo y una cadena reluciente enroscada al portón. Tiró de la cadena, el estrépito metálico se propagó por la calle silenciosa. «Mamá», gritó. «Mamá, abre». «Soy yo, Ana». Tras la cortina pasó una sombra, pero nadie salió. En su lugar, asomó la cabeza el presidente de la cooperativa, Alexandr Grigorievich. «¿A qué viene tanto alboroto, Lazareva?», preguntó con frialdad. «No dejas dormir». Ana corrió hacia él. «Alexandr Grigorievich, ayúdeme. Mamá se ha encerrado, no abre. Vitali y Regina quieren quedarse con la dacha». Él salió al exterior y la miró no con compasión, sino con repugnancia, como si llevara una marca infamante. «Ya conocemos tu historia», escupió. «Regina llamó y contó cómo arruinaste tu negocio, cómo te endeudaste y ahora culpas a tu hermana. Es vergonzoso, Ana Sergeyevna. Te respetábamos. Creíamos que eras una mujer seria, una empresaria. Y resulta que has llevado a tu propia madre al desastre con tus chanchullos». «¿Qué?». Ana se quedó sin aire. «Es mentira. El crédito lo tomó Vitali. Regina se endeudó, los papeles dicen otra cosa», cortó él. «Tengo copias del contrato. Ahí figura tu firma, o mejor dicho, la de tu apoderado. Y dicen que fuiste tú quien lo pidió para evitar la quiebra».
Y obligaste a tu madre a avalar. Marfa Stanislavovna lloró hoy por teléfono, dijo que te teme, que vendrás a exigir dinero, mi madre. ¿Me teme? Susurró Anna. Vete, Anna, sentenció Alexandr Grigorievich. Mañana habrá junta. Decidiremos la exclusión de tu parcela por deudas y violaciones del estatuto. Tu presencia no es deseable. No queremos escándalos. Se dio la vuelta y se marchó dando un portazo al portón. Ana quedó sola en el camino polvoriento. Tras las vallas altas, las dachas guardaban silencio. Lo sabía, los vecinos, con los que creció, con los que hizo barbacoas, cuyos hijos cuidó, lo habían oído todo. Y creyeron a Regina, porque Regina sabía mentir con elegancia y lágrimas. La verdad de Ana era demasiado incómoda y aterradora. Se convirtió en una paria, volvió al coche y se sentó al volante, pero no arrancó. No había a dónde ir. Mañana presentarían la tienda. El piso, donde aún estaba empadronado Vitali, sería otro frente. Su madre se había atrincherado y la veía como enemiga. Ana cerró los ojos y apoyó la cabeza en el volante. La desesperación la cubrió como una ola negra. Quiso desaparecer. Pero recordó los ojos de su madre, aquellos ojos verdaderos y amorosos de su infancia. Su madre no podía traicionarla conscientemente, la asustaron, la engañaron. Y Ana no tenía derecho a rendirse hasta sacarla de aquel pantano. Piensa, Ana, se ordenó. Aquí la lógica no basta. Los documentos están contra mí, los testigos contra mí, la opinión pública contra mí. ¿Qué me queda? Miró la casa vieja tras la valla. La casa que construyó su padre. El padre que murió hace 20 años, pero cuyo prestigio en el pueblo era incuestionable. Stanislav Petrovich era un hombre de honor. Si viviera, nadie se atrevería a tocar a su familia. Recordó que en el cobertizo, dentro de un baúl antiguo, su madre guardaba los archivos de su padre, cartas, documentos, fotografías. Marfa nunca tiraba nada. Tal vez allí hubiera algo. Cualquier indicio, algún asidero, alguna palanca para presionar al presidente que tan rápido se alineó con los inversores ricos. Ana salió del coche. El portón estaba cerrado, pero conocía un acceso. De niña se colaba por un agujero en la valla trasera, donde crecían espesos arbustos de frambuesa. Se abrió paso entre las ramas espinosas, arañándose las manos, y entró al terreno. Las ventanas estaban oscuras. Su madre probablemente dormía bajo el efecto de los sedantes con los que Regina la había abastecido generosamente. Ana se deslizó hasta el cobertizo. La puerta crujió, pero nadie reaccionó. Dentro olía a polvo y a manzanas secas. Encendió la linterna del móvil. Allí estaba, el viejo baúl de hierro forjado. Levantó la tapa. Encima, abrigos viejos roídos por las polillas. Debajo, periódicos amarillentos y cajas de cartón. Comenzó a revisar diplomas de su padre por trabajo ejemplar. Carnés sindicales. Recibos de luz de 1985. Nada. Abrió una caja de fotos. Blanco y negro, su padre en la obra, su madre joven y hermosa frente al mar, Ana con uniforme escolar y enormes lazos. Una foto del alta del hospital cuando nació Regina. Su padre sostiene el sobre del recién nacido y sonríe, pero de forma tensa. Su madre parece cansada y triste. Extraño, un nacimiento suele ser alegría. Ana dio la vuelta a la foto. En el reverso, con tinta desvaída, septiembre de 1988. Nuestra Reginita. Frunció el ceño, septiembre de 1988. Buscó más hondo y encontró un fajo de cartas atadas con cuerda. Eran cartas de su padre desde viajes de trabajo al norte. Tomó una. Fecha, enero de 1988. Remitente, Mirny, Yakutia. Querida Marfusa, el trabajo es duro. El frío ronda los 40 bajo cero. Te extraño a ti y a Anya. Espero volver para el verano. Ana contó los meses. Enero de 1988, su padre estaba en Yakutia.
Regina nació en septiembre de 1988. 9 meses. Tomó otra carta, de marzo de 1988. Han prolongado la comisión otros 6 meses. No los veré hasta otoño. Cuídate, Alto. Si su padre se fue en enero y regresó solo en otoño, ¿cómo pudo concebir a una niña nacida en septiembre? El corazón de Ana se aceleró. Empezó a ordenar las cartas febrilmente. Diciembre de 1987, padre en casa. Enero de 1988, se fue. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, cartas desde Yakutia, regulares, cada 2 semanas. Septiembre de 1988, un telegrama. Felicidades por la hija. Salgo en el próximo vuelo. Ana se sentó en el suelo polvoriento. Las cuentas no cuadraban. Si Regina fuera hija de su padre, la concepción tendría que haber sido en diciembre de 1987. Entonces el nacimiento en septiembre encajaría. ¿O no? Volvió a mirar la foto del alta. En el reverso había otra anotación, con otra letra, no la de su madre, sino la de su padre, 7 meses. Pequeña. Regina nació prematura, de 7 meses. Si nació en septiembre con 7 meses de gestación, entonces la concepción fue en febrero. En febrero, cuando su padre estaba a más de 3.000 kilómetros, en Yakutia. Eso significaba una sola cosa: Regina no era hija de su padre. Ana negó con la cabeza. Imposible. Marfa Stanislavovna era una mujer casi santa. Idolatraba a su marido. La infidelidad no encajaba con ella. Entonces, ¿qué? Tomó otro sobre. No era de su padre, estaba dirigido a él. El remitente era el mismo pueblo de Mirny, pero el apellido era femenino, Pekovaliova. El sobre ya había sido abierto. Ana sacó la carta. No puedo seguir así. Sé que amas a tu esposa, y la niña no tiene culpa de nada. No podré sacarla adelante sola. Tengo cáncer, Los médicos me dan medio año. Llévatela. Dile lo que quieras a Marfa, pero no abandones a tu propia sangre. La carta estaba fechada en agosto de 1988. Ana leyó aquellas líneas 3 veces. El sentido llegaba lentamente, como a través de algodón. La niña. Tu sangre, Regina no había nacido en septiembre ni en ese lugar. Su padre la había traído. Había traído a un bebé de un viaje de trabajo, de otra mujer, de una mujer moribunda, y su madre. Su madre la aceptó, inscribió como propia a una niña ajena, a la hija de la amante de su marido. La crió como si fuera suya. Ocultó la vergüenza y el secreto para salvar a la familia y la reputación de su esposo. Regina no era hermana de Ana por parte de madre. Solo lo era por padre. Y solo en apariencia legal, Ana se levantó de un salto. Si su madre no había dado a luz a Regina, entonces nunca hubo adopción. En aquellos años, en pueblos pequeños, los documentos se tramitaban de forma simple, se declaraba en el consejo local y bastaba. Pero si se revisaban los archivos del registro civil, no existiría constancia de un parto de Marfa Lazareva en septiembre de 1988. Y si no había parto ni adopción, Regina, jurídicamente, no era nada para Marfa Stanislavovna, no era heredera forzosa, no tenía derecho a cuota obligatoria, no pertenecía al primer grado de parentesco. Ana apretó la carta en el puño. Aquello era una bomba. Una bomba capaz de volar reputaciones, memorias y vidas. Pero en ese momento era su única arma para salvar a su madre de la miseria. Porque si Regina no era hija, entonces todas las donaciones y testamentos firmados bajo presión podían impugnarse por fraude y engaño. Apagó la linterna. En la oscuridad del cobertizo, sus ojos brillaban con un fulgor depredador, querían jugar con los valores familiares. Querían destruir su nombre, bien. Ahora las cartas estaban en sus manos, en la carta figuraba la dirección del remitente. El matasellos no era de Yakutia, sino local.
Aquella mujer se había mudado para morir cerca del padre de la niña. Al día siguiente, Ana no fue al juzgado. Fue al pueblo de Sosnovka a buscar los fantasmas del pasado. Sosnovka la recibió con ladridos y olor a humo. El pueblo era pequeño, 3 calles apenas. Encontrar la casa fue fácil. En la oficina de correos le indicaron una isba cuidada, con contraventanas talladas, donde vivía una antigua maestra llegada de la ciudad hacía muchos años. Ana llamó. Abrió una mujer anciana, de rostro inteligente y cabello canoso recogido en un moño, apoyada en un bastón. ¿A quién busca?, preguntó, entrecerrando los ojos por el sol. Soy la hija de Stanislav Lazarev. Me llamo Ana. La mujer palideció y dio un paso atrás, dejándola pasar. La estaba esperando, dijo en voz baja. 30 años esperando. Pensé que vendría estas. O ella. Regina no sabe nada, respondió Ana. Ni mi madre. Calló hasta el final. La conversación fue larga y dolorosa. Elena Pavlovna, la misma E.P. de las cartas, no murió de cáncer. La enfermedad entró en remisión durante décadas. Pero en 1988 estaba convencida de que iba a morir y entregó a la niña a su padre, suplicándole que la salvara del orfanato. Marfa era una mujer santa, decía Elena, secándose las lágrimas. Estas me escribió después. Dijo que la aceptó, que la inscribió como suya, que contó a los vecinos que había dado a luz antes de tiempo mientras visitaba a unos parientes. Fingieron el embarazo. Tu madre llevó un vientre postizo los últimos meses para que nadie sospechara. Ana escuchaba con el corazón lleno de un orgullo indescriptible. ¿Qué fuerza interior había tenido aquella mujer sencilla? Aceptar a una niña ajena, perdonar la traición del marido y amar a esa criatura más que a su propia vida, protegiendo el secreto incluso a costa de sí misma. Y ahora esa niña había crecido y había apuñalado por la espalda a quien la salvó. Necesito pruebas, dijo Anna. Cartas, documentos, cualquier cosa que demuestre que Regina no es hija biológica de Marfa Lazareva. Elena Pavlovna asintió y sacó de un cofrecillo una vieja partida de nacimiento, la auténtica, expedida en el hospital de Mirny. En el apartado madre figuraba su nombre, Kovaliova Elena Pavlovna. Tómela, dijo. No tengo derecho sobre esa niña. La abandoné. Pero si se ha convertido en un monstruo, quizá la verdad la detenga. Ana salió de la casa con el documento en el bolso. Ahora tenía la espada. Le faltaba el escudo, necesitaba a Iván, sabía dónde encontrarlo. No podía haberse ido lejos. Era constructor hasta los huesos, y el único lugar donde se sentía seguro era una obra. Recorrió 3 grandes proyectos hasta hallarlo en las afueras, en la construcción de un almacén. Iván estaba sentado sobre un bloque de hormigón, apartado de los demás, fumando y mirando al suelo. Parecía haber envejecido 10 años. Ana se acercó. Iván se sobresaltó y quiso levantarse para irse. Quédate, ordenó ella. Tenemos que hablar. ¿De qué? Su voz era ronca. Ya lo expliqué todo en la nota. Vete, Anna. Soy un traidor. No merezco perdón, traidor, asintió ella. Pero no un hombre acabado. Sé lo del accidente, Iván. Lo del obrero. Iván se encogió como si hubiera recibido un golpe. ¿Te lo dijo Regina? No. Lo deduje. Tú lo confirmaste en la nota. Escúchame con atención. El plazo de prescripción por homicidio imprudente o por violación de normas de seguridad con resultado de muerte es de 10 años. Han pasado 15. No te pasará nada. Como mucho, una multa o una pena condicional si prueban encubrimiento. Pero no irás a prisión. Iván la miró. En sus ojos apareció una chispa de esperanza mezclada con duda. ¿Estás segura? Regina dijo que me encerrarían de por vida. Regina mentía, dijo Ana con dureza, como en todo lo demás. Te tiene atrapado por el miedo. Usa tu conciencia contra ti, porque ella no tiene ninguna. Ana se sentó a su lado sobre el hormigón frío. Iván, tengo pruebas de que Regina no es hija de mi madre. Puedo quitárselo todo. Pero necesito que declares la verdad.
sobre el crédito, sobre cómo obligaron a mamá a firmar, sobre a dónde fue el dinero. Iván guardó silencio, jugando con la colilla. Luego la aplastó bajo el zapato. No sabes lo más importante, Anna, dijo en voz baja. El dinero no fue solo para las deudas de Regina. ¿Cómo? Anna se tensó. El crédito era de 5 millones. 2 fueron para Regina. Y los otros 3 millones los entregaron en efectivo. En un sobre. ¿A quién? A Alexandr Grigorievich. El presidente de vuestro cooperativo. Anna se quedó inmóvil. El mismo honesto Alexandr Grigorievich que la había echado del portón la noche anterior. ¿Para qué? Preguntó en un susurro. Iván sonrió con amargura. Para aprobar el plan de reconstrucción. ¿No lo sabías? Dentro de un mes van a trazar una nueva carretera federal, una vía alternativa. Pasará justo por vuestros terrenos. Por la parcela de tu madre y por las de otros 5 vecinos, la tierra será expropiada al valor catastral. Esos son migajas. ¿Y qué? Continuó Iván. Que Alexandr Grigorievich sabe cómo modificar el plan. Si se derriban las casas viejas y se construye allí, por ejemplo, un objeto de infraestructura comercial, una tienda o un café, el valor de la expropiación se multiplica por 10. Vitali y Regina llegaron a un acuerdo con el presidente. Derriban la dacha de tu madre, levantan un pabellón de rápida construcción bajo el pretexto de una reconstrucción. Lo registran como inmueble comercial y, cuando el Estado venga a expropiar la tierra, cobrarán 50 millones de compensación. Ana sintió que se le erizaba el cabello. Ahí estaba. Ese era el objetivo real. No vender la dacha por 4 monedas, sino montar una estafa colosal con suelo estatal. Y Alexandr Grigorievich era su cómplice. Por eso se alineó tan rápido con ellos. Por eso asusaba a los vecinos contra Anna. Estaba a sueldo, 3 millones de soborno, más 2 millones de deudas. 5 en total. Y como garantía, la vida de su madre y el negocio de Anna. ¿Quieren derribar la casa? Repitió Anna. La casa que construyó tu padre, asintió Iván. Sí. Mañana, en la Asamblea General, plantearán la demolición del vivienda obsoleta por supuestas infracciones de las normas contra incendios. El presidente ya tiene preparado el acta. Declararán la casa inhabitable, enviarán a tu madre a una residencia de ancianos, Regina ya ha elegido una, y limpiarán el terreno para la construcción. ¿Cuándo es la asamblea? Preguntó Anna, poniéndose en pie. Mañana, a las 10, en la sede de la cooperativa. Anna miró a Iván de arriba abajo. ¿Estarás allí, Iván? Él alzó la cabeza. En sus ojos apareció por primera vez en días una firmeza auténtica. Estaré, dijo. No permitiré que derriben esa casa. Yo mismo la reparé. Cada clavo es mío. Bien, asintió Anna. Ven. Y no tengas miedo. Mañana los enterraremos. No literalmente, claro, jurídicamente, se dio la vuelta y caminó hacia el coche. En su bolso llevaba la partida de nacimiento, en la cabeza, un plan, en el corazón, una determinación helada. Al día siguiente, a las 10 en punto, en la cooperativa Dacha Mayak, no comenzaría una asamblea, comenzaría un juicio popular, y la jueza sería ella. Anna no durmió en toda la noche. Sentada a la mesa de la cocina, se rodeó de documentos. A la luz de la lámpara, su rostro parecía tallado en piedra. Clasificó los papeles en 3 montones. Primer montón, extractos bancarios recuperados a través de la banca online. Vitali, por torpeza, no había cambiado la contraseña. Allí se veían claramente las transferencias a la empresa pantalla y, de allí, a la cuenta personal de Alexandr Grigorievich. Segundo montón, la partida de nacimiento del hospital de Mirny y las cartas de su padre. Tercer montón, una impresión del artículo del Código Penal sobre fraude a gran escala cometido por un grupo de personas con concierto previo. Al amanecer, el plan estaba listo. Era arriesgado, pero el único posible. A las 8 de la mañana, Anna pasó a recoger a Elena Pavlovna. La antigua maestra la esperaba en el porche.
vestida con un austero traje gris, apretando el bolso hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Está lista?, preguntó Anna, abriéndole la puerta del coche. Estoy lista para expiar mi pecado, respondió Elena Pavlovna. A las 9:30 llegaron al edificio del Consejo de la Cooperativa Mayak. En el aparcamiento ya estaba el todoterreno negro de Vitali. Los propietarios se agolpaban alrededor, agitados por los rumores sobre la demolición y la nueva carretera. Ana pidió a Elena Pavlovna que esperara en el coche. Le daré la señal cuando deba salir, dijo. Ahora tengo que preparar el terreno. Salió del vehículo. Llevaba su mejor vestido de negocios y el cabello recogido en un moño severo. No parecía una víctima ni una arruinada, parecía la dueña de la situación. Al atravesar la multitud, notó miradas de reojo, susurros, dedos señalándola. Mira quién apareció, siseo la tía Valía. Arruinó a su madre y ahora camina como una reina. Ana no reaccionó. Avanzó directamente hacia el porche del consejo, donde ya estaban Vitali, Regina y el presidente Alexander Grigorievich. Los tres tenían aspecto de ganadores de lotería. Vitali, con un traje nuevo comprado, sin duda, con los restos del crédito, fumaba un puro. Regina, con un vestido llamativo y gafas oscuras, decía algo divertido al presidente, que asentía complacido, acariciándose el vientre. Al verla, callaron. «Oh, aquí está la hija pródiga», dijo Vitali en voz alta, soltando humo. «¿Has venido a arrepentirte, Ana, o a pedir un aplazamiento para el desalojo?». La multitud rió. Regina curvó los labios en una sonrisa de desprecio. «No eres bienvenida aquí, querida», añadió. «Alexander Grigorievich ya te ha excluido del orden del día». El presidente dio un paso adelante, cortándole el paso. «Ana Sergeyevna», dijo con tono oficial, «esta es una reunión cerrada. Solo para miembros de la cooperativa». Su madre ha transferido el derecho de voto a Regina Stanislavovna. Así que su presencia es improcedente. Ana se detuvo en el último escalón. Quedó frente a frente con unos 50 vecinos que la miraban con censura y curiosidad. «No he venido a votar», dijo clara y firmemente. Su voz acalló los murmullos. «He venido a presentar una denuncia por delito». Un murmullo recorrió la multitud. Vitali se tensó, el puro le tembló en la mano. «¿Qué delito ahora?», frunció el ceño el presidente. «No montes un circo, Lazareva, el delito que se está cometiendo ahora mismo, ante sus ojos». Ana alzó la carpeta. «Aquí hay pruebas de que el presidente de la cooperativa, Alexander Grigorievich, recibió un soborno de 3 millones de rublos de mi marido, Vitali Lazarev, a cambio de declarar nuestras casas inhabitables y derribarlas para obtener una compensación del Estado». El silencio cayó como una losa. La palabra derribo actuó como un hechizo. «Soborno», gritó alguien desde atrás. «Es cierto, Grigorievich», el rostro del presidente se congestionó. «Mentira», vociferó. «Calumnias». «Llamaré a la policía». «No se moleste», respondió Ana con calma. «Ya la he llamado. La denuncia por fraude fue registrada esta mañana. Número CUSP 1458. El grupo de investigación ya está en camino». Blufeaba sobre la llegada inmediata del grupo, pero la denuncia sí estaba presentada desde hacía una hora. Vitali palideció. Regina se quitó las gafas con manos nerviosas. «Está loca», chilló. «No la escuchen. Se lo inventa todo para vengarse porque no la dejamos vender la dacha de su madre». «¿La dacha de mi madre?», replicó Anna. «Hablemos entonces de mi madre, Regina, y de quien tiene realmente derecho a esa dacha». Se volvió hacia la multitud. «Vecinos, todos conocen a mi familia. Conocieron a mi padre, Stanislav Petrovich. Conocen a mi madre, Marfa Stanislavovna. Saben que para ellos el honor valía más que el dinero». «Lo sabemos», respondió el viejo Makarich. «Estás era un hombre recto, así que bien», continuó Anna, clavando la mirada en Regina. «Hoy no vamos a votar la demolición de las casas. Hoy vamos a votar la verdad. Les pido 5 minutos para mostrarles unos documentos. Si después de eso deciden que soy una mentirosa,
me iré y no volveré jamás. Pero si ven la verdad, entonces serán ustedes quienes decidan quién es el delincuente aquí. Alexander Grigorievich intentó agarrarla del brazo para arrastrarla fuera del porche. Sáquenla de aquí. Seguridad. En ese momento, Iván salió de la multitud. Vestía ropa de trabajo, estaba sucio de polvo y cemento, pero su mirada pesaba como un martillo. Quite las manos, Grigorievich, dijo en voz baja, con tal firmeza que el presidente retiró la mano de inmediato. Deje que hable. Yo también quiero escuchar. Regina retrocedió al ver a su marido, Iván. Susurró. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? He venido a defender la casa, respondió él. La misma que vendiste por 30 monedas de plata. Ana asintió a Iván y se volvió hacia el aparcamiento. Alzó la mano. La puerta de su coche se abrió y de él descendió lentamente Elena Pavlovna. Se apoyaba en un bastón, pero caminaba con una dignidad inquebrantable. La multitud se abrió ante aquella anciana desconocida. Se acercó al porche y se colocó junto a Ana. ¿Quién es esa?, preguntó Vitali, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Ana abrió la carpeta y sacó una fotografía antigua y una carta. Esta mujer, dijo, es un testigo del pasado. Alguien que conoce el secreto del nacimiento de Regina Lisitsina. Un secreto que mi madre guardó durante 35 años para proteger a esta familia. Pero hoy debe salir a la luz, porque Regina ha traicionado a quien la crió. Ana se volvió hacia el presidente y le tendió un extracto bancario. Tiene una elección, Alexander Grigorievich. O me concede la palabra ahora mismo y resolvemos esto públicamente, o dentro de media hora llegará la policía antidisturbios y usted irá al centro de detención como organizador de un grupo delictivo. Elija. El presidente miró el papel. Sus ojos recorrieron la cifra, la fecha, su apellido. Comprendió que Ana no estaba bromeando. Hable, dijo con voz ronca, apartándose. Tiene 5 minutos. Vitali y Regina quedaron atrapados. Detrás, la pared del edificio, delante, una multitud enfurecida y Ana con las pruebas en la mano. No había escapatoria. Ana respiró hondo. La trampa se había cerrado. Solo quedaba asestar el golpe final. Despegó la partida de nacimiento para que todos la vieran. Miren aquí, dijo, y su voz resonó en el silencio. En el apartado madre figura el nombre Kovaliova Elena Pavlovna. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Regina palideció hasta el extremo de parecer a punto de desmayarse, se aferró a la barandilla del porche. Es mentira. Chilló. Es una falsificación. Mi madre me dio a luz, Elena Pavlovna, dijo Ana. Dígales la verdad. La anciana dio un paso al frente. No miró a la multitud, sino directamente a Regina. Yo te di a luz, niña, dijo en voz queda. Hace 35 años, en el pueblo de Mirny. Estaba enferma y te entregué a tu padre, Stanislav. Marfa te aceptó como hija propia. Te salvó del orfanato. Te amó más que a su propia sangre. Y tú le pagaste intentando echarla de su casa en la vejez. Regina quedó inmóvil, con la boca entreabierta. Miraba alternativamente a Ana y a Elena Pavlovna. En sus ojos se derrumbaba todo su mundo. No era heredera. No era nadie. Toda su seguridad, la idea de que la dacha le pertenecía por derecho de nacimiento, se desmoronó en polvo. Y ahora hablemos del dinero, continuó Ana sin darles tiempo a reaccionar. Vitali pidió un crédito poniendo como garantía esta dacha y mi tienda. ¿Falsificó la firma de mi madre en el aval? No. Peor aún, la engañó, haciéndole creer que así me salvaba de la cárcel. Ana sacó el teléfono. Iván, la grabación. Iván activó el audio del taxi a todo volumen. El altavoz crujía, pero cada palabra era perfectamente audible. Voz de Vitali, la vieja firmará la donación mañana mismo. Lo importante es darle un sedante más fuerte. Que Anka crea que la estamos salvando. La multitud estalló. No era un simple murmullo, era un rugido de ira. Las personas que habían conocido a Marfa Stanislavovna durante décadas.
que recordaban sus pasteles y su bondad, miraban ahora a Vitali y Regina como a enemigos públicos, canallas. Gritó la tía Valía, la misma que minutos antes había siseado contra Anna. Querían drogar a su propia madre, a la cárcel con ellos. Rugió el abuelo Makarich, agitando su bastón. Vitali retrocedió. Comprendió que había perdido. La multitud estaba a punto de lincharlo. Alexander Grigorievich, viendo hacia donde soplaba el viento, cambió de estrategia al instante. Era un burócrata curtido, sabía cuándo había que salvarse. Calma. Bramó, levantando las manos. Ciudadanos, calma. Yo fui engañado. Estos individuos, señaló a Vitali y Regina, me proporcionaron información falsa. No sabía nada de este fraude. Luego se volvió hacia Anna, fingiendo indignación moral. Anna Sergeyevna, gracias por su vigilancia. La cooperativa no permitirá ilegalidades. Anulo de inmediato todos los acuerdos preliminares con estos estafadores. ¿No habrá demolición y devolverá el dinero?, preguntó Anna, mirándolo fijamente. Los 3 millones que pasaron por su cuenta, el presidente palideció, pero asintió, era una aportación para el desarrollo de la infraestructura. Será devuelta al pagador o entregada a la investigación como prueba material. Vitali, al darse cuenta de que su último aliado lo había abandonado, intentó correr hacia su coche. Pero varios hombres corpulentos le cerraron el paso. ¿A dónde vas, ratón?, preguntó uno de ellos, apretando un puño del tamaño de una jarra. La policía ya viene. Siéntate y descansa. Regina se dejó caer al suelo, apoyada contra la pared del edificio, cubriéndose el rostro con las manos. Lloraba sin artificio, de forma desgarradora, aullando de desesperación absoluta. Ella lo había perdido todo, al marido, la reputación, el dinero e incluso el nombre. 10 minutos después, un vehículo policial entró en el aparcamiento. Anna no había faroleado. La denuncia se había presentado de verdad y, dado el escándalo público y la magnitud del daño, el grupo operativo reaccionó con rapidez. A Vitali se lo llevaron esposado. No opuso resistencia, caminaba con la cabeza gacha. Su traje caro estaba arrugado, la corbata torcida. Todo el barniz de respetabilidad había desaparecido, dejando al descubierto la miserable esencia de un estafador de poca monta. A Regina no la detuvieron de inmediato. Debía declarar como testigo y posible cómplice. Pero cuando avanzó hacia el coche policial, la gente se apartó de ella como si estuviera contaminada. Nadie le dijo una sola palabra. Ese silencio fue peor que cualquier insulto. Iván permaneció en el porche, junto a Anna. Mañana mismo pediré el divorcio, dijo en voz baja. Y luego iré a la fiscalía. Contaré todo lo de la obra. Que me juzguen. Prefiero una condena condicional antes que vivir con este peso. Te ayudaré con un abogado, Iván. Anna le apoyó la mano en el hombro. Has hecho lo correcto. Cuando los coches policiales se marcharon y la multitud comenzó a dispersarse, comentando excitada los acontecimientos, Anna se acercó a Elena Pavlovna. Gracias, dijo, gracias a ti, Anna, sonrió la antigua maestra. Has devuelto el honor a tu padre. No fue un santo, pero no merecía que su nombre fuera arrastrado por el barro. Anna subió al coche y condujo hasta la dacha de su madre. La cadena seguía colgada del portón. En el cobertizo encontró unas tenazas y, con un crujido seco, cortó los eslabones. El hierro cayó sobre la hierba. Entró en la casa. Marfa Stanislavovna estaba sentada en el sofá, apretando un icono entre las manos. Al ver a su hija, rompió a llorar. Se han ido, Anya, se han ido, mamá. Anna se sentó a su lado y la abrazó. Para siempre. Nadie volverá a tocarte. La dacha es tuya. La tienda es mía. ¿Lo hemos conseguido, y Regina?, preguntó la madre con voz temblorosa. Ella, lo sé, mamá, dijo Anna con suavidad. Sé que no es tu hija. Encontré a Elena Pavlovna. Marfa Stanislavovna se quedó inmóvil y luego miró a su hija con miedo. ¿Me juzgas? ¿Me condenas? No, mamá.
Ana besó su mano arrugada. Estoy orgullosa de ti. Eres la mejor madre del mundo. Pasaron 6 meses, el otoño tiñó el jardín de oro y carmesí. Ana estaba de rodillas en la tierra húmeda, cavando hoyos para nuevos rosales. A su lado, sentada en un pequeño banco, Marfa Stanislavovna le alcanzaba los arbustos. Esta variedad se llama Gloria Dei, explicaba Anna, acomodando con cuidado las raíces. Significa la gloria de Dios. Es muy resistente. Sobrevive a cualquier helada, como nosotras, sonrió su madre. La vida empezaba a recomponerse. Vitali fue condenado a 5 años de prisión por fraude y falsificación de documentos. Alexander Grigorievich recibió una pena condicional y una multa. Pero fue expulsado del cargo de presidente con vergüenza pública. Desde entonces, la cooperativa era dirigida por un consejo de 3 propietarios respetados, y Anna formaba parte de él. Regina desapareció. Tras los interrogatorios y la prohibición de abandonar el país, vendió las joyas que no habían sido incautadas y se marchó a una ciudad lejana del norte. Decían que trabajaba allí como dependiente en una tienda y que usaba otro nombre. Iván se divorció de ella en ausencia. El tribunal tuvo en cuenta su confesión voluntaria y su arrepentimiento activo, imponiéndole solo una multa por encubrir un accidente ocurrido 15 años atrás. Ahora trabajaba como capataz en una obra legal y, de vez en cuando, visitaba a Anna y a Marfa Stanislavovna para ayudarles con las tareas. La floristería Flora Deluxe prosperaba. Ana saldó las deudas con los proveedores, solicitó un préstamo en un banco serio, ya a su propio nombre, y renovó el local. Ahora tenía 2 ayudantes y ella pasaba más tiempo en el jardín, entre sus flores queridas. Ana se limpió las manos en el delantal y se incorporó. El sol se inclinaba hacia el ocaso, bañando la terraza con una luz cálida. Miró su casa, sólida, acogedora, con humo saliendo de la chimenea. Ya no era una víctima, no era la pobre Anya, era dueña de su tierra, de su trabajo y de su destino. Vamos a tomar té. Mamá, dijo, tendiéndole la mano. He horneado un pastel de manzana. Entraron juntas en la casa. 2 mujeres que habían atravesado el infierno y regresado de él tomadas de la mano. Ningún viento podía ya quebrarlas, sus raíces eran profundas y firmes, como las de los viejos rosales que han sobrevivido al invierno más cruel, y esta es la historia, queridos amigos. Una historia de cómo la codicia y la mentira pueden destruir incluso los lazos que parecen más sólidos. Pero también es una historia sobre cómo la verdad, por amarga que sea, siempre es mejor que el engaño dulce. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hizo bien Ana al revelar públicamente el secreto del nacimiento de su hermana? ¿Fue demasiado cruel con Regina al despojarla de todo, o el mal debe castigarse precisamente así, de forma pública e implacable? ¿Y qué habrían hecho ustedes en el lugar de Iván? ¿Traicionarían a su esposa para salvar su conciencia, o seguirían callando por miedo? Escriban en los comentarios. Para mí es muy importante conocer su opinión. Leo cada uno de sus mensajes. Si esta historia los conmovió, si se preocuparon por Ana y su madre, por favor den me gusta a este video. Es la mejor forma de agradecer al autor, y no olviden suscribirse al canal para no perderse nuevas historias de vida que invitan a reflexionar y a creer en la justicia. Les deseo todo lo mejor. Al final de este video aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Por favor, hagan clic en ella, allí encontrarán otras de nuestras historias más interesantes.